Buenas noches, amigos, esto es Tema de Fondo, que tengan un buen domingo. Ha sido una semana bastante movida, como han sido las últimas semanas de este año, en realidad, en el Perú. Y el día de hoy tenemos la suerte de que nos acompaña ya Víctor Andrés García Belaúnde para hablar un poco de Acción Popular, del despunte de Johnny Lescano y un poco de las opiniones que Vitocho tiene de lo que está pasando en la política en general, porque es un hombre pues, con una capacidad importante de análisis y con un recorrido político nada denostable. Pero antes de comenzar a conversar con Vitocho y luego vamos a conversar con Vania Thaís, ella es una de las defensoras de la inversión, vamos a ver un video muy cortito en homenaje a don Luis Bedoya Reyes, que nos abandonó esta semana y que creo que todos los demócratas estamos ciertamente de luto porque fue un político que sacó lo mejor del Perú y creo que fue un gran alcalde de Lima y quizá hubiera sido un gran presidente. Vamos a ver el video. Una lamentable pérdida para el país. A un mes de festejar su cumpleaños número 102, dejó de existir Luis Bedoya Reyes, fundador y dirigente histórico del Partido Popular Cristiano. Bedoya Reyes, chalaco de nacimiento, estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y en la Universidad Nacional de San Marcos, graduándose de abogado en 1942. Desde muy temprana edad entró al mundo de la política. El líder histórico del PPC tuvo una amplia y ejemplar trayectoria, ocupando diversos cargos políticos a lo largo de su vida. Uno de ellos fue como ministro de Justicia y Culto durante el comienzo del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Fue electo 2 veces alcalde de Lima, gestión que estuvo centrada en modernizar la ciudad, siendo su mayor obra la construcción de la vía expresa del Paseo de la República. Esta fue nombrada por el Congreso como Avenida Luis Bedoya Reyes, en el 2019 como homenaje por sus 100 años. En ese año dio un discurso por su centenario. Los que lleguen a una vejez como la mía, no tengan miedo. Se van a acostumbrar a que esa soledad en que caen la complementan con la expectativa de que nos van a encontrar a todos el día que estemos en la otra vida. Fue crucial su aporte en la creación de la Constitución de 1979, pero sin duda su gestión edil marcó el futuro de la capital. El patriarca del PPC, conocido también como Tucán, llegó incluso a ser candidato a la presidencia en 2 oportunidades, una en 1980 y la otra en 1985. En ambas contiendas obtuvo el 3er lugar. Hoy parte, pero siempre será recordado por la entrega y la honestidad que demostró al servicio de la política de nuestro país. Ciertamente un político de otra estirpe y desde aquí, antes de comenzar a conversar con Vitocho García Belaúnde, que estoy seguro tendrá también algunas palabras que decir sobre don Luis Bedoya Reyes, que en paz descanse, le hacemos llegar nuestras condolencias y un fuerte abrazo a sus familiares, a sus amigos y a la militancia del Partido Popular Cristiano, un partido que tiene que volver a cobrar bríos porque ocupa un espacio importante dentro del espectro necesario de la política de nuestro país. ¿Qué opinas tú al respecto, Vitocho? Yo lo lamento mucho, lo conocí bastante, tuve la suerte de conocerlo y de tratarlo. Él tiene una larga trayectoria política, evidentemente. Él fue secretario de Bustamante y Rivero y luego fue abogado de Bustamante y Rivero en el año 54 con la dictadura de Odría. El señor Bustamante y Rivero no podía regresar al Perú, estaba prohibido regresar al Perú, o el dictador Odría no permitía eso, y él presentó a través de su abogado Luis Bedoya Reyes un habeas corpus. Y en el habeas corpus, mi padre, que era vocal superior en ese momento, fue el único que votó a favor del habeas corpus, presionado por Odría, los 3 vocales, inclusive mi padre también, y mi padre le dijo a Odría que no podía de ninguna manera contradecir a su conciencia. Y finalmente el tribunal de 3, 2 votaron a favor de Odría y 1 a favor de Bustamante, que fue mi padre. A partir de ahí hay una relación cercana de mi padre con Bedoya Reyes y ha estado en mi casa varias veces y yo lo he tenido en varias oportunidades también en reuniones sociales y en mi casa. Era una persona que debió ser presidente del Perú, fue un gran alcalde, lo que no se dice es que fue un gran alcalde porque hubo un gran presidente en Palacio de Gobierno. O sea, en esa época los alcaldes no eran poca cosa, tenían pocos recursos, eran ad honorem, iban a la alcaldía a mediodía y el resto se iban a su trabajo.
no tenían casi recursos. Entonces, el proyecto de Belaúnde, de la vía expresa, que fue un proyecto básicamente del presidente Belaúnde, que era urbanista, eso se lo Por su formación por su formación, arquitectónica, ¿no? así es. Entonces, y un proyecto además que venía de atrás inclusive. Sí. Andrés Aramburu Menchaca había participado en él, Benjamín Doig había participado en él, en fin, una serie de arquitectos de la época Astete habían participado en este proyecto. Entonces, Belaúnde impulsó. Bedoya era un abogado brillante, Pero un gran gestor. Y un gran gestor. Porque hay, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero muchas veces los abogados son malos gestores. Sí. Bedoya era una excepción. Exactamente, ¿no? Era un jurista y un ejecutor. Parecía más empresario que abogado. Tal cual. Entonces él, impulsado por Belaúnde, auspiciado y promovido por Belaúnde, desarrolla el tema de la vía expresa. Pero no tenía plata el Perú. Entonces el presidente de Belaúnde avala un préstamo a la Municipalidad de Lima que nadie le prestaba porque no tenía recursos propios, Claro. del Banco of America. Es decir, el Estado peruano avala al Banco of America un préstamo al Perú para hacer la vía expresa. Y se hace la vía expresa hasta Javier Prado y después Velasco la continúa con Chachi Divos hasta donde están en nuestros días. Hasta ahora sí. Entonces, yo creo que eso fue muy importante. Y se dejó libre la parte del medio del Sanjón para el metro, que no llegó, porque Bedoya suprimió los tranvías en Lima porque llegaba el metro. El metro no ha llegado, bueno, ahora recién hay una línea, Sí. pero después de mucho tiempo. Y además García le cambió de sitio, la jaló de la vía expresa a la avenida Aviación. ¿no? Y además fue un hombre integérrimo, ¿no? Que en política, digamos, Culto, brilla. culto, muy bien formado, muy buen orador, muy buen ejecutor. Hay que ver sus dos debates, que fueron los primeros de la historia del Perú, los debates de Bedoya, Televisados. televisados, para la alcaldía de Lima, primera con Jorge Grieve o con María Delgado de Odría. Hubo dos candidaturas, 2 veces las ganó. Y en el debate, pues bueno, Bedoya se lució, pues le dijo a Grieve, oiga, usted le mostró pues sus asistencias, su falta de asistencias a una convención, a unas reuniones, a unos congresos, a una municipalidad, le dijo, oiga, usted es faltoncito. Y después le dijo, oiga, como Grieve le dijo que conocía mucho, que él era un técnico y el otro no era técnico, le dijo, oiga, disculpe usted, los técnicos se Se alquilan. alquilan. Frase que ha trascendido. Los técnicos se alquilan. Famosa frase, ¿No? claro. Entonces, Grieve era un hombre también muy inteligente, muy preparado. Y María Delgado de Odría era una mujer muy popular. Yo diría que fue de las primeras damas más populares que tuvo el Perú, junto con Violeta Correa de Belaúnde. Sin duda las dos más. Así es. Quizá con Pilar Nores, las tres. Sí, de repente, sí, pero parece que Pilar las más tuvo populares. una más discreta. mucho ¿no? más discreta y evitaba un poco la figuración, que también en el caso de Violeta también lo evitaba, pero era... Pero ella era magnética. Así es, ¿no? así es. Bueno, Vitocho, Acción Popular ha cobrado unos bríos tremendos con la candidatura de Johnny Lescano. Yo te he escuchado en varias entrevistas decir que vas a votar con Johnny Lescano. No sé si termino de creerte, pero... Créeme. No, te creo porque al final eres un hombre militante y No disciplinado. tengo por qué mentir. Pero quería hacerte una pregunta a la yugular. Tú fuiste secretario del presidente Belaúnde. ¿Qué ves del presidente Belaúnde en Johnny Lescano? Mira, es difícil hacer comparaciones, ¿no? Pero hay que hacerlas, a eso nos dedicamos los peruanos, lo hacemos muy bien. ¿Qué cosa vería yo en Paniagua que no veía en Belaúnde? Bueno, Bueno, yo te puedo decir cosas que creo que compartían Paniagua y Belaúnde. Sí, pero Una era muy- mesura a la hora de tomar decisiones, hombres prudentes, hombres cultos, hombres preparados, hombres honorables, hombres cuya integridad no puede ponerse en tela de juicio. Te pido que me hagas la analogía entre Lescano y Belaúnde, por favor. A ver, yo creo que son otros tiempos, en primer lugar. Ya, perdón, te me escapé de la pregunta, por favor. Son- Con el cariño que te tengo después de varias entrevistas, acá sí te voy a agarrar. ¿ah? Pero son otros tiempos. Belaúnde era un fuera de serie. Era es decir, yo no compararía a Belaúnde con las personas que yo he conocido con nadie, realmente, porque era una figura excepcional. No conocía a ella en la Torre. De tal manera que no puedo decir si el Torre era No, se excepcional o tiene no. mucho respeto mutuamente, ¿no? Sí, efectivamente. Pero no conocía a la Torre, conocía a Bustamante y Rivero, conocía a Bedoya Reyes, que acaba de fallecer, he conocido a políticos muy importantes, bueno, he conocido a Humala, a Toledo. Bueno, pero ahí estamos hablando de He conocido- la Liga 2, ¿no? Yo a nadie lo comparo con Belaúnde. Yo he tenido la suerte de tenerlo cerca, de trabajar, de ser su secretario durante 5 años
y realmente no encuentro a nadie que se pueda comparar a él. Es muy difícil. Yo la única persona que lo compararía a él sería Víctor Andrés Belaúnde, mi abuelo, que era también un tipo excepcional. Un pensador. Pero claro, no era presidente, Claro. o sea, no era ejecutor. Belaúnde tenía... No, él fue un gran pensador. Belaúnde era un pensador y un ejecutor. No todos los pensadores son ejecutores. No, hablo de Víctor Andrés. Así es, así es. Y Víctor Andrés era un gran pensador, un filósofo extraordinario, un gran historiador, un hombre... Y Belaúnde contaba una anécdota muy curiosa. Dice que a él lo tomaron, cuando estuvo en el exilio, él empezó a buscar trabajo en los Estados Unidos para poder enseñar y se presentó a John Hopkins a la universidad para trabajar. Y bueno... La universidad en la que estudió mi madre. Ah, Ahí estudió mi madre. una gran universidad, por supuesto. Y entonces Belaúnde estaba en el exilio, quería trabajar ahí, enseñar ahí, entonces se presentó y entonces habló con el rector y el rector le dijo, bueno, presidente latinoamericano, derrocado, tú sabes que al Perú lo miraban los gringos un poco por encima del hombro, ¿no? Entonces dijo, oiga, pero ¿qué referencia tiene usted con John Hopkins? Mi tío, hermano y mi padre le dijo, enseñó acá y acá se publicó un libro de él. ¿Ah, sí? Se llamó su secretario, busca el libro de Víctor Andrés Belaúnde sobre Bolívar. Lo buscó, acá está. En inglés, traducido a 8 o 10 idiomas. ¡Ah, caramba! Ah, bueno, claro. Eso, lo contrató. Eso lo contaba el presidente Belaúnde Terry, que gracias a su tío Víctor Andrés, que era un hombre genial y sabio, lo contrataron en la Universidad de John Hopkins. Entonces, con eso quiero decir que he conocido a dos personas cercanas muy bien y por lo tanto no me pidas que haga comparaciones. Ahora, yo creo que Lescano tiene méritos, por supuesto que sí, tiene méritos. Pero tiene, a ver, yo veía, y esto lo hemos conversado en otro canal, pero hemos conversado muchísimas veces al respecto de la bancada de Acción Popular y luego de lo que fue la bancada de Acción Popular luego de que el ilustre lagarto presidencial se encargase de lo que para mí todavía fue un golpe de Estado. Y ahora se sabe que el golpe de Estado, todo eso fue preparado para librarse él. Por supuesto. De lo que le venía después. Y que le va a venir ahora. Así es. Porque al final... Y al final, nosotros que pensamos que la vacancia era inevitable, quizás impostergable, no deseada por nadie porque cree en inestabilidad, pero después de lo que estamos viendo últimamente, No, bien vacado. estamos pensando que inclusive nos hemos demorado mucho en vacarlo. Ahora sí dirías con certeza bien vacado. Muy bien vacado. Nunca he negado que la vacancia había que aplicársela a ese señor. Yo dije una vez, señores, no me imagino al Perú en el 28 de julio próximo, en el bicentenario de la patria, que un presidente manchado de corrupción le entregue la banda presidencial igualmente manchada a un presidente que recién inicia su gobierno. Eso no me parece correcto. Ahora, una cosa en la que sí tengo que escarbar es que Acción Popular llega a este 2021, a este bicentenario, que es un bicentenario con una serie de hiatos y bemoles particulares. La crisis sanitaria, la crisis económica, la recesión, la pandemia que nos agobia a todos los peruanos, con cuadros importantes. Estabas tú, para empezar, estaba Alfredo Barnechea, estaba Raúl Díaz Canseco. ¿Cómo así logra Johnny Lescano colocarse por encima de algunos candidatos que podríamos decir que por lo menos en términos culturales estaban un poco mejor amoblados? Los éxitos de una persona o de un político siempre se miden no solamente por sus propios méritos, sino también por las oportunidades que se presentan y se aprovechan. Sí. Siempre es así, ¿no? Ahí La Torre no tuvo oportunidades durante 10 o 20 o 30 años para poder ser candidato y cuando lo fue ya era un poco tarde. O sea, las oportunidades en política se presentan, como dirían en mi pueblo, la Virgen se te presenta en determinado momento, no todos los días, ¿no es cierto? Me estás hablando de San Vicente de Cañete. De Cañete. Eso es lo que puede pasar. Ahora bien, yo creo que acá lo que ha pasado es que Johnny Lescano ha trabajado mucho en las bases del partido, se ha dedicado mucho a ellas, ha estado en contacto con las bases constantemente, más que el resto de las personas mencionadas, y eso evidentemente ha cosechado la adhesión y el fervor de una gran gente dentro del partido y lo han elegido finalmente, ¿no?
Permíteme... Eso suele pasar, o sea, si tú no tienes... el apoyo de las bases, no, evidentemente es. no tienes Hay gente posibilidad que de no tiene apoyo de candidatura. bases y quiere crear nuevos partidos Pero son cascarones. cascarones para hacer él y que nadie le discuta nada. De acuerdo. ¿No? No es el caso de Querido Acción Popular. Víctor Andrés, te pido hacer una pausa y regresamos para seguir conversando. Primera pausa y regresamos, no se muevan. Tengo que confesar que cada vez que entrevisto a Víctor Andrés, los cortes comerciales son unas conversaciones históricas maravillosas en las que mucho aprendo de un apasionado de la historia del Perú y un tremendo investigador. Pero bueno, regresemos a lo que nos compete, que es la cruda y fangosa realidad. Johnny Lescano entonces ha logrado colocarse como el candidato de Acción Popular. Ahora, a mí se me hace bien complicado, y sé que al final es tu partido y lo vas a defender como yo lo haría con el mío, que por suerte está fuera de campaña, entonces puedo ser un poquito más objetivo. Johnny Lescano, interpretar su ideología requiere cierto nivel de exégesis, ¿no? Porque yo siento que él va modulando de alguna forma u otra su discurso dependiendo de quién es el auditorio que lo oye, cosa que no hacen otros políticos. Y por otro lado, Johnny Lescano tiene un par de antecedentes congresales complicados. Uno es que varias veces reclamó en tono airado, incluso en algún programa que yo conduje por algún tiempo, alguna cuestión, pero a la hora de votar siempre se iba al baño. Y eso lo recordamos bien los periodistas que seguíamos de cerca el caso. Y luego tenemos este incidente poco feliz en el que, digamos, tiene un intercambio un poco calenturiento con una señorita que se ve muy ofendida y por supuesto, se me hace muy difícil imaginarme a don Fernando Belaúnde en algo siquiera cercano a eso. Entonces, la pregunta es, ¿hubieras preferido, por más que vas a disciplinadamente, como corresponde en un partido orgánico, votar por tu candidatura, la de tu partido, digo, ¿hubieras preferido ver a Alfredo Barnechea o a Raúl Díaz Canseco ahí? Yo en realidad, Raúl no fue candidato. No lo buscó, es cierto. No fue candidato, no había nada que escoger ahí. Barnechea fue candidato y se retiró. Ahora, si él se retiró, Barnechea, es porque sencillamente no estaba seguro de ser candidato, de querer ser candidato. Ya, pero no confundamos, si me permites, expectativas con posibilidades. Yo te estoy haciendo una pregunta hipotética. ¿A ti te hubiera gustado ver a Alfredo ahí? Porque creo que Sí. es un hombre que tiene una serie de condiciones y un conocimiento histórico, cultural acuerdo. y del No, Perú yo creo que que- Johnny no tiene. Yo creo que Alfredo hubiese sido un buen candidato también buen candidato. Pero hay una cosa importante, Sí. hay que querer serlo. Sí, pues, eso es cierto. Hay que querer ponerse los chupones. Así es. Y si tú no quieres ser o o tienes alguna duda para hacerlo, vas a ser un mal candidato. O sea, en teoría, sí, podría ser un buen candidato, pero en la práctica no hubiera sido un buen candidato porque yo lo veía que no estaba convencido de serlo, por lo menos en ese momento. Ahora, Yo creo que Lescano sí está convencido, él está convencido hace como 15 quiere años. serlo y se está trabajando en eso durante mucho tiempo y por lo tanto eso es parte del éxito que pueda tener, ¿no? Te hago una pregunta que se le hace siempre a quien va encabezando los sondeos. Ya como miembro y líder histórico a estas alturas del partido de Acción Popular, ¿con quién crees que Johnny Lescano podría jugar un buen papel en una segunda vuelta eventual? No, yo creo ¿Cómo que- ves al resto de candidatos? Cualquiera, ¿no? Yo veo, bueno, a los últimos, las encuestas que salen, pero encuestas que hay para todos los gustos, yo creo que Forsyth es muy improvisado, muy débil, muy poco preparado, la verdad. ¿Con débil te refieres a En argumentos, Ya, entendido. en performance, en experiencia, la verdad que es muy poca cosa, debería esperar un poco más y formarse mejor. En el caso de Guzmán yo creo que ya está liquidado, ya está
Está incendiado, incinerado por sí mismo, además. Así es, de una gran soberbia, vanidad y lleno de mentiras, ¿no? En el caso Y con de... una lista congresal ciertamente fatídica, ¿no? Bueno, y además, y lo peor de Guzmán es que está gobernando. Su partido gobierna. Su partido es del vizcarrismo en esencia. Es el partido que Vizcarra no se atrevió a legalizar o a hacer lo propio. Completamente, si el partido Moraz con la M de Martín, Así eso está clarísimo. Es decir, hicieron el golpe contra Merino, hicieron las marchas contra Merino para que vuelva Vizcarra al poder y al final o Vizcarra o yo, pero nadie más que Vizcarra o yo. Y eso ha sido fatal. Eso ha sido fatal. O sea, gracias a Merino, Guzmán está liquidado. Claro, porque de alguna forma u otra, y esto es algo que yo he escuchado en más de una boca, la ciudadanía le endilga a Guzmán la ineptitud de Sagasti. Así es. ¿No? Y de Vizcarra. Tal cual. Porque son herederos. Sí, son siameses, digamos. Siameses. Entonces, está muerto Guzmán. Bueno, Guzmán está muerto. Háblame un poquito de Keiko. Por eso es que Guzmán hubiese sido inteligente si hubiese retirado su candidatura él. Además, debió presentar a Carolina Lizarra, que es una mujer brillante. Así es, brillante. Y además, Esa como tu padre, además, con vocación de servicio público. Además, mujer, inteligente, brillante, sin mochilas. Yo creo que hubiese hecho un gran papel. Yo también. Pero él es así de vanidoso, ¿no? Es un vanidoso mediocre, además, ni siquiera es un vanidoso inteligente. Y todos los morados que han caído en el cuento de defender a Sagasti, defender las vacunas, defender a Zamora. Pero lo hacen además con unos argumentos rupestres, guturales, ¿no? Es terrible. Es un partido que el Perú ya los ha conocido, por suerte. Sí. Gracias a Merino, el Perú los ha podido conocer en persona. De acuerdo. De tal manera de que yo creo que ahí no hay mucho que hacer para Te suerte del preguntaba país. por Keiko, Vitocho, que el tiempo en televisión, A ver, como sabes, Keiko, nos aprieta. Yo creo que Keiko sigue con su mochila, lamentablemente para ella. Sigue con su mochila, va a ser difícil que pueda remontar. Sus cambios, antes lejos de su padre, ahora tan cerca de su padre, esos cambios no dan confianza. Confunden, ¿te parece? Sí. ¿Cómo ves a Rafael Y además López hay un Aliaga, anticuerpo, Vitocho? hay un antivoto, sí, hay un clarísimo. muy fuerte, que también lo tuvo García, pero García lo supo superar con Humala. En 2006. Lo superó porque era imposible que gane García. Lo que pasa es que García logró polarizar entre el Perú o Chávez. Exactamente. Como una Hoy día, Keiko, ¿qué va a hacer? Inteligente. ¿Qué va a hacer? Ahora, te preguntaba por Rafael López Aliaga, que también está en una posición expectante, ciertamente. Sí, claro, me parece interesante, simpático, un gordo simpaticón, exitoso, buen ejecutor, buen empresario, con ideas claras, pero sus ideas religiosas a mí me asustan. a mí me asustan. Siendo un hombre católico, tú, ¿no? Sí, claro que sí, pero de un fanatismo él que yo no lo practico, evidentemente, ¿no? A mí me preocupa eso. Y a Hernando de Soto, que además es amigo tuyo. Sí, claro, y es mi vecino y yo lo aprecio muchísimo. Alguna vez hemos conversado además los tres. Pero ha llegado tarde, es lo que yo te decía. La política, la oportunidad es muy importante. Yo creo pero Hernando ha estado, digamos, rondando, circundando. Pero no se tiraba a la piscina, y cuando se ha tirado ya a los 80 años tirarse a la piscina y empezar a nadar es muy complicado. Yo recuerdo lo que siempre decía Belaúnde, y lo dije una vez pensando en PPK, y el tiempo me dio la razón. Cuando yo le dije a Belaúnde el año 90 por qué no era candidato él por tercera vez, el año 90, contra a García, perdón, García no, contra Fujimori, Alba Castro, etcétera, y Vargas todavía estaba en... el Fremo todavía no terminaba de formarse. Sí. El Fremo no terminaba de cuajar. De acuerdo. Entonces, era libertad. Así es, Belaúnde podría ser. Cuando yo le dije, insistí mucho en que sea él, mira, me dijo, se molestó y me dijo, mira, me dijo, yo tengo 78 años, yo sé que puedo ganar, pero yo no sé si puedo gobernar 5 años. Y yo no puedo permitirme el lujo de someter a la República a una incertidumbre. A una incertidumbre. Sabiduría en esas palabras. ¿eh? A una incertidumbre. Porque tú bien sabes que, además, habiendo sido secretario del presidente de la UNDE y con los años que tienes en el Congreso, este no es un país que se pueda gobernar de palacio. PPK es la prueba por antonomasia de eso. Exactamente. Es un país que reclama... De la UNDE, todas las semanas, todos los fines de semana viajaba a provincias, y de lunes a viernes, al mediodía, en la hora de la siesta, salía a ver las obras del... No, y bien que mal, Lima. es algo que también hizo
a su estilo, Fujimori, García y hasta Humala. Hasta Vizcarra. Hasta Sí, Vizcarra. sí, Vizcarra también lo hacía, es cierto. Entonces, la verdad que así, y tenía razón. Una cosa es continuar gobernando a los 78, 80 años, 90 años, y otra cosa es empezar a aprender a gobernar a los La 80 curva de años. aprendizaje. Claro. Pero Hernando es un hombre Porque, preparado mira, sobremanera, ¿no? Perón regresó después de 18 años al poder de 78 años y murió un año después. Y terminó Isabelita gobernando y eso terminó fue en un desastre. un desastre. ¿No? Viola, Galtieri. Un desastre. Y la guerra, las Malvinas. Un desastre, un desastre. Fue el caos. Entonces, Belaúnde era visionario, dijo, no, yo no. Y PPK debió darse cuenta de lo mismo. Tú no puedes... Balaguer, Balaguer también gobernó hasta los 80, 85 años, pero había gobernado 5 meses antes. Ahora, tú ves entonces, por lo que me dices, y tengo que ir terminando, perdóname, me encantaría conversar contigo lo que queda de la tarde. ¿Tú ves en De Soto una proyección de PPK? Sí. Porque son hombres distintos. La preparación intelectual de Soto es muy potente. Así es, pero siempre ha sido consultor. No es lo mismo ser consultor que ser ejecutor, es diferente. Es decir, los que ejecutan y siempre consultan lo saben. Y los que consultan, son consultores y hacen consultas a los ejecutivos, también lo saben. ¿Crees que Hernando de Soto pasa la valla? No lo veo. No lo ves. Me haría pena porque hay gente valiosa en su lista. Gente de primera. Yo creo que Adriana Tudela, por ejemplo, sí, claro que sí, es una de las mejores candidatas del Perú al Es Congreso. estupenda. Yo la conocí en el Congreso, trabajó allí. Y otros más. Pero lamentablemente... Alejandro Cabero, gente de Así es, primera, sí. Alejandro Cabero también. Exactamente. Pero me da la impresión, ojalá, que no va a llegar a la valla. Y lo lamento mucho por él, porque él es una persona capaz, nos daría contactos internacionales en abundancia, Espectaculares. le haría un prestigio tremendo al Perú, que el Perú diga que Hernando de Soto ha sido presidente, oye, levanta nuestro prestigio, venimos de Vizcarra, pues. de un lagarto. Está bien fácil, levantar Entonces, el prestigio. o sea, ese, al Perú sería un presidente de los más notables, notorios, inteligentes que puede haber en América Latina. Pero lo veo ya cargado de años y además sin experiencia de gobierno. Hay que tener experiencia de gobierno para llegar al gobierno a los 80 años. Tengo que terminar con una última pregunta de un candidato y le voy a pedir a los muchachos de Switcher que me regalen un pedacito más de tiempo para que Víctor Andrés cierre con esta respuesta. Se nos ha ido la media hora volando. César Acuña. Yo creo que tiene muchos méritos personales. ¿No te parece que representa al verdadero sueño peruano? Sí, yo creo que es de los que más representan al peruano de abajo, surgido por sus propios méritos, sí. Pero también se le pasó su momento, yo creo que... Pero él no está, ¿no? Él tiene 68 años. Sí, pero yo creo que la campaña no la ha hecho bien. La campaña no la ha hecho bien. No ¿Y sé, crees que no sé puede qué remontar en lo pasó. que queda? Podría repuntar, sí. ¿Sí crees que puede haber un repunte? O sea, ¿sí creerías, por ejemplo, que Acuña pasa la valla? Podría. No creo en este momento, pero creo que sí podría y haría una buena gestión, una buena campaña en la segunda fase, ¿no? Pero no lo veo. Yo veo más bien a López Aliaga o a Forsyth, a Lescano y nada más. Entre esos tres ves al futuro presidente. Bien, Víctor Andrés, muchas gracias por haber venido nuevamente. Siempre es un gusto entrevistarte y lo que tenemos que hacer es tomar un café y hablar de historia, pero fuera de cámaras. Ha sido Víctor Andrés García Belaúnde. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias también. Hasta luego. Hacemos un corte, señores, y regresamos con Vania Thaís, defensora de la inversión y periodista, para conversar sobre economía de mercado.